Desde la República Dominicana, para mí es un gran placer y como parte de COICON poder participar junto a ustedes en esta covidianidad. Es la manera como el COVID-19 nos ha empujado a nosotros a reunirnos a la distancia por primera vez en toda la historia de COICON. Estamos celebrando nuestro Congreso Internacional de manera online y nos encontramos a distancia, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos efusivamente, ni compartir en espacios comunes, pero el Señor nos ha permitido a través de la tecnología crear este espacio, utilizar esta plataforma para compartir todo el contenido de COICON. Así que para mí, como un servidor, hermano en Cristo, consiervo en el Señor, será un gran placer compartir algo de las experiencias que hemos acumulado en más de 3 décadas de ejercicio profesional como locutor, como periodista, como pastor, como comunicador, y que ustedes me den el privilegio de poder hablarles y gozar de su tiempo en este Día del Señor. Así que bienvenidos a COICON y bienvenidos a este taller, este tema que vamos a tratar sobre la voz, uso, cuidado, proyección de la voz. Espero poder ser útil y poder ser de bendición. Bueno, saludándoles a todos los que están conectados desde diferentes países en esta plataforma. Yo quiero compartir con ustedes parte de la experiencia que resulta para mí ser locutor, haber trabajado, seguir trabajando, ¿verdad?, en diferentes medios de comunicación en mi país, tanto televisión como radio, por más de 30 años, radio y televisión cristiana secular, y la experiencia que hemos acumulado también trabajando para medios internacionales como voiceover, como presentador de noticias, como animador, como locutor, maestro de ceremonia, como narrador. Hemos tenido toda esa experiencia que el Señor nos ha permitido a lo largo de los años trabajar con muchas marcas para documentales, la experiencia acumulada de los años. Y yo quiero compartir con ustedes, ser un poco práctico en esta presentación, un poco teórico práctico, darle un marco referencial teórico y luego enseñarles quizás algunos trucos que a lo mejor ya saben, y quizás lo que voy a hacer es reafirmar lo que ya conocen. Pero si puedo agregarle un poquito de valor a cada uno de ustedes, al trabajo que realizan, a su labor como comunicadores, periodistas, locutores, maestros, pastores, todo aquel que utilice la voz como herramienta de trabajo, este material y este tiempo le va a ser de mucho beneficio y de mucha utilidad. Así que bienvenidos. Gracias por su tiempo. Quiero compartir esta presentación con ustedes de lo que vamos a estar viendo durante toda este momento en el tiempo de mi presentación en COICON. Y pues quiero que ustedes sean partícipes de un material que hemos trabajado por muchos años, que es el arte de hablar en público. Pero en esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de la voz. Hablar es un don de Dios. Y evidentemente, Dios le dio ese privilegio al hombre de poder comunicarse a través de la palabra hablada. Ningún otro ser creado tiene la facultad ni la capacidad que tiene el hombre de comunicarse a través de la palabra hablada. Desde Génesis, la palabra de Dios nos dice que Dios tenía comunicación con el hombre a través de la palabra. Dios hablaba con el hombre, Adán hablaba con Dios, y ahí vemos desde el principio esa comunicación oral establecida por el Creador con su creación. Pero hablar bien, hermoso, que se entienda, que provoque los efectos deseados, es un arte. Y como todo un buen arte, tiene que cultivarse. Dios nos dio una voz, pero si esa voz no es educada, no es formada, entonces no vamos a sacarle el mayor provecho de esa herramienta que Dios puso intrínsecamente en nosotros. Y evidentemente no hay voces feas,
Así que si tienes ese concepto, esa idea preconcebida en ti, no hay voces feas, hay voces mal educadas y mal utilizadas. Todas las voces tienen su característica, su color, su calor y su uso. Pero si yo no sé cómo usar mi voz, cómo proyectar mi voz, cómo utilizar mi voz como una herramienta de persuasión, de comunicación, de convicción, evidentemente no le voy a sacar el mayor provecho a esa herramienta maravillosa que Dios me dio, como es la voz. Entonces, este taller lo hemos titulado La voz, uso, cuidado y proyección. Así que bienvenidos. Tomen notas, acomódense en sus asientos, en su cama, en donde quiera que esté. Pero preste atención, ¿verdad? Le vamos a compartir este maravilloso caminar de la comunicación. ¿Cuál es el propósito de hablar? Usted dirá, bueno, comunicarnos, evidentemente. Pero cuando vemos el habla como un proceso y la comunicación como un proceso, al hablar nos comunicamos, al hablar informamos y al hablar orientamos. Evidentemente que estamos llevando un proceso comunicativo que no es solamente la transmisión de una idea, de un concepto, de una información, de un sentimiento, de una opinión, sino que estoy procurando buscar una reacción en mi auditorio, en la gente que me escucha, que me preste atención. Y la voz es una herramienta que el sonido articulado, al entrar por el sentido de la audición, auditivo, por los oídos, puede captar la atención. El propósito de hablar entonces es comunicar, informar, orientar. Y eso debemos hacerlo con intencionalidad, con claridad y con convicción. No podemos hablar por hablar, no podemos simplemente transmitir un mensaje, como tal vez lo aprendimos en el esquema tradicional comunicacional de emisor, canal, medio, mensaje, receptor, porque hay un perceptor, el cual descodifica el mensaje cuando lo recibe, lo interpreta, lo entiende, reacciona, responde. Entonces, la manera como yo transmita ese mensaje a través de la voz va a provocar una percepción, un entendimiento del mensaje que estoy transmitiendo. Y por eso, a través de los medios de comunicación, la voz es la herramienta más poderosa para transmitir un mensaje. Se darán cuenta que a lo largo de toda la historia, la narrativa bíblica, Dios usó a hombres que se comunicaban utilizando la voz, que hablaban. Y es interesante. ¿Esto por qué? Bueno, precisamente porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros observamos es a Dios viendo el elemento de la comunicación. Dios utilizando a hombres que utilizan la palabra hablada para transmitir su mensaje. Dios no utilizó a un hombre mudo para que sea su profeta. Hay un sacerdote, Simeón, que lo encontramos, pero ese se quedó mudo porque no creyó. Al ver al ángel recibir el mensaje, no creyó el mensaje que Dios le estaba transmitiendo. Entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios siempre ha utilizado a hombres y mujeres que utilicen bien la palabra hablada para transmitir su mensaje oral hacia las personas. Y siempre ha sido la herramienta más poderosa porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios. Nosotros encontramos a Moisés, la excusa más poderosa que Moisés le puso a Dios para tratar de escapar de su misión. No era que él no podía hacer milagros, ni utilizar la vara que se convirtió en serpiente y su mano se convirtió leprosa al meterla a su pecho y luego sanó. No fueron las señales milagrosas. No, la excusa poderosa que Moisés le presentó a Dios es: yo no sé hablar, soy tartamudo, no puedo cumplir con esa misión. Dios pudo haber utilizado a Moisés y sanarle de su tartamudez y hacerlo el mayor orador del mundo. Sin embargo, no fue así. Una lección de fe, una lección de soberanía. Dios nos va a utilizar a pesar de nosotros. Dios nos va a utilizar a pesar de nuestras debilidades.
porque la excelencia de la gloria es de Él, no de nosotros. Ahora, Dios, el Creador, sí sabía que Moisés necesitaba transmitir un mensaje poderoso de manera oral, pero lo dejó con su deficiencia y lo dejó con su debilidad. Sin embargo, para poder comunicar ese mensaje, Dios utiliza ¿a quién? A su hermano Aarón. Y Aarón se convierte en vocero, speaker, dicen en los Estados Unidos, de Moisés. Dios hablaba con Moisés, Moisés le transmitía a Aarón su mensaje, Aarón le comunicaba a Faraón, a los ancianos de Israel y al pueblo de Israel, el mensaje que Dios le había dado a Moisés. ¿Qué les parece? Porque Dios sabe la importancia de la palabra hablada, de lo que decimos con nuestros labios. No solamente lo que confesamos, sino el poder que hay en la palabra, en la comunicación oral para construir, para edificar, para bendecir, para destruir, para marchitar, para bendecir y para maldecir. Entonces, la manera como utilicemos nuestra voz va a ser efectiva o va a ser ineficaz dependiendo del uso que le demos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hablamos acerca de el propósito de hablar, hablamos de comunicar, informar, orientar, y para esto debemos tener intencionalidad, claridad y convicción. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la voz o definimos la voz como tal, debemos decir que la Real Academia de la Lengua define la voz como el sonido que el aire expelido, expulsado de los pulmones, produce al salir de la laringe, haciendo que vibren cuerdas vocales o bien la calidad, timbre o intensidad de sonido. Esa es la definición clásica, la definición conceptual de la Real Academia de la Lengua para definir la voz. La voz es aire, aire articulado, que cuando nosotros soplamos ese aire articulado en nuestra boca, los órganos de articulación se convierten en las palabras. Y es interesante porque vamos a ver algunas definiciones rápido para poder entender lo que es la voz y cómo funciona. Cuando hablamos de la voz, hablamos de sonido, vibración, cuerdas vocales, hablamos de el hecho y la facultad de hablar. Hablamos de la calidad de la voz, del timbre, de la intensidad al momento de hablar, pero hablamos también del sonido humano, el sonido que genera el ser humano, tú y yo cuando hablamos. Nos referimos a las cuerdas vocales, nos referimos al hecho de hablar. Entonces, la voz es aire, es el sonido articulado que produce nuestro aparato respiratorio, nuestro aparato de articulación, de fonación, para transmitir ideas, conceptos, sentimientos, un mensaje. Las voces humanas en el canto tradicionalmente se clasifican en tres grandes grupos. Las voces de mujer, soprano, mezzosoprano y contralto. Las voces de hombre, tenor, barítono y bajo. Coralmente, la clasificación la clasificación tradicional, tenemos estos tres grandes grupos. Hay otros subgrupos de otras voces, pero estas son las principales que vamos a encontrar en el canto. Entonces vamos a tener voces agudas, voces graves, voces muy agudas, voces muy graves. Vuelvo y les repito, eliminen el concepto de que mi voz es fea, porque no hay voces feas. Hay voces mal educadas, mal formadas, mal usadas. Y el hecho de que estés aquí en este taller quiere decir que quieres mejorar tu expresión oral, que quieres aprender algunas técnicas o trucos para utilizar efectivamente tu voz al momento de hablar y obtener mejores beneficios y mejores resultados. Así que, teniendo en cuenta esto, nuestro tiempo de comunicación, para que tengas una idea de la importancia de la comunicación oral, el 70% de nuestras horas de actividad la empleamos comunicándonos de manera verbal. De manera verbal. Es tanto así que hay gente que le gusta hablar más de la cuenta, que hasta durmiendo hablan. Y cuando oramos, estamos hablando con Dios. 70% de nuestras horas de actividad la pasamos comunicándonos y lo hacemos de manera verbal.
Cada persona emplea entre 10 a 11 horas cada día comunicándose. 10 a 11 horas por día para comunicarse. El 90% de nuestra vida relacional, es decir, de relación, de interacción con otro ser humano, es hablar o escuchar. Hablar y escuchar. 10% en leer y escribir, porque leemos muy poco y escribimos mucho menos. Entonces, ese es el tiempo empleado en comunicación, medido por expertos, por muchos estudios durante décadas de el estudio comunicacional del ser humano y la interacción. Decía Diana Bucher en su libro Cómo hablar en público sin temor, nuestra capacidad de alcanzar el éxito en todas las relaciones depende más de lo que imaginamos de nuestro talento para comunicar las ideas, ya sea que se hable en el salón de conferencias, en la cafetería o en la almohada. Es importante la comunicación oral, es importante cómo transmitimos y cómo utilizamos nuestra voz. Espero que me estén siguiendo, no se distraigan, ¿verdad? Y quiero avanzar solamente en estos marcos conceptual para que podamos tener el tiempo de explicar algunas cosas bien prácticas que hacemos nosotros los locutores profesionales y que vivimos con la voz. A propósito de eso, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice la Biblia cuando Dios en el Génesis, luego que el hombre peca, le dice a Adán que como parte del castigo, de su penitencia por su desobediencia, tendría que mantenerse con el sudor de su frente? ¿Están de acuerdo, verdad? Bueno, si no está de acuerdo, está en contra de la Biblia y de lo que dijo Dios. Yo también estoy de acuerdo. Pero un amigo mío me dijo hace un tiempo, unos años, que él estaba muy molesto conmigo y me explicaba. Me decía que él estaba molesto porque la Biblia decía que el hombre tenía que mantenerse con el sudor de su frente. Y yo le dije, bueno, yo estoy de acuerdo, no sé en qué te puede molestar eso, porque yo creo eso también. Y me responde y me dice, sí, mientras Dios dice que nosotros tenemos que mantenernos con el sudor de nuestra frente, contigo hizo trampa. Digo, ¿qué? ¿Pero por qué? Me dice, porque a ti te dio el pan en la boca. Es decir, me dio la voz. Y como tal, pues no tengo que utilizar mis manos para que no haya callosidad. Los callos se construyen aquí si no uso correctamente mi voz, porque mi herramienta de trabajo ha sido esta y por 30 años Dios me ha bendecido y me he ganado la vida con mi voz. Así que ese chiste de mi amigo para reprenderme por el uso, la herramienta de la voz que Dios me dio, pues se lo comparto a ustedes. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como creyentes, como comunicadores cristianos, como periodistas, como locutores, pastores, maestros, cualquier área del ministerio donde te estés desarrollando, es importante estar preparado para defender nuestra fe. Todo aquel que demande razón de lo que nosotros creemos, debemos estar preparados para hacer defensa de la fe que hemos creído en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Y esta es una muy buena recomendación que nos hace el apóstol Pedro para todos nosotros. Ahora bien, si usted no se corrige a sí mismo antes de hablar, sus oyentes lo harán mientras usted habla. Si usted no se corrige antes de hablar, su audiencia, a través de la radio, la televisión, el internet, las plataformas de las redes sociales, la iglesia, el púlpito, el micrófono, entonces su audiencia, sus oyentes van a estar corrigiendo cada error que usted cometa al momento de hablar. No es que seamos perfectos, pero todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien y con un grado de excelencia dentro de nuestras capacidades, porque es para la gloria de Dios. Y nuestro Dios es un Dios que requiere y demanda excelencia. Aunque lo que hagamos sea muy humilde o muy pequeño, debe ser siempre lo mejor para nuestro Dios y debemos ponerle el sello de calidad de la excelencia. Pericles, un pensador ateniense griego, escribió hace cientos de años, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Les repito, lo pueden leer en sus pantallas, creo que me están siguiendo, ¿verdad? El que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel
del que no sabe pensar. Y esto es importante porque el conocimiento se transmite a través de la palabra, de la comunicación oral, la comunicación escrita, pero la comunicación verbal, oral, es tan poderosa que puede transformar vidas, que puede cambiar vidas, que puede destruir vidas. Y por eso el Señor quiere que utilicemos la voz y la comunicación oral sabiamente y con poder. Pasemos entonces a ver rápidamente los niveles de comunicación que se han desarrollado a nivel del mundo y que estamos viviendo actualmente con las plataformas sociales, las redes sociales, en este tiempo ahora de covidianidad, donde hemos tenido que transmitir cultos online utilizando Zoom o cualquier otra plataforma, Mirren, cualquier otra plataforma que nos permite transmitir nuestros servicios. Ya, bueno, en las últimas semanas hemos tenido cierta apertura, pero cuando comenzó esto de la pandemia, las iglesias fueron cerradas, los templos tuvieron que ser cerrados y tuvimos que recluirnos en nuestra casa a practicar nuestra fe encerrados con nuestra familia, como era al principio, ¿verdad? Cuando la iglesia nació. Las iglesias eran iglesias de hogares. Pero esta realidad que hemos estado viviendo nos ha enseñado que la tecnología está a nuestro alcance, está a nuestro favor, que la tecnología no es mala, que los medios de comunicación no son malos, que el Internet no es malo. Lo malo es el uso que se hace con ellos y a través de ellos, el contenido que se transmite a través de ellos. Entonces, muchos pastores nos vimos en la obligación, a pesar de que teníamos radio y que teníamos televisión, de ir a las redes sociales para poder reunir a nuestra gente, a nuestros rebaños, nuestras ovejas, nuestros hermanos y tener comunicación a la distancia. Ya no podíamos congregarnos, ya no podíamos estar juntos, ya no podíamos compartir nuestra fe y alabar al Señor como acostumbrábamos a hacerlo durante nuestros servicios en los templos, y debimos entonces utilizar estas plataformas tecnológicas en una nueva era de comunicación, de interacción dentro de la covidianidad. Evidentemente, todo esto ha revolucionado la manera de comunicarnos, la manera de utilizar la comunicación. Y si definimos comunicación, proviene de la palabra griega y las raíces griegas y el latín, sobre todo, que habla acerca de communicatio, communicationi, communicare. Y entonces, cuando hablamos del concepto de comunicación más ampliado, es la acción de poner en común ideas, es decir, compartir con otros ideas, opiniones, sentimientos y lo que más hacemos, información. Cada vez que hablamos de comunicación, estamos hablando del acto, la acción de poner en común, de compartir con los demás ideas, opiniones, sentimientos, información. Todo acto comunicativo va a tener estos elementos. Cuando hablamos de oratoria, proviene del latín orare, que es hablar. Todo orador lo que hace es hablar. El diccionario Larousse define la oratoria como el arte de hablar con elocuencia, género literario que busca convencer, persuadir, deleitar, exponer, conmover. Cada vez que usted utiliza su voz, consciente o inconscientemente, que se comunica, ya sea por videoconferencia, por teléfono, desde el púlpito, utilizando las redes sociales o los medios convencionales de comunicación, usted está tratando de convencer a alguien, de persuadir a alguien, empujar a alguien a o hacia. Está buscando deleitar, es decir, hacerlo con belleza, con elegancia, que se vea hermoso, porque no es solamente lo que digo, sino también cómo lo digo. La forma como transmito el mensaje y cómo utilizo las inflexiones, la entonación para transmitir un buen mensaje y darle forma a mi voz para que el mensaje tenga el efecto deseado, lo que quiero transmitir. Busco exponer una exposición, una predicación, una enseñanza y busco conmover. Es decir, apelo a los sentimientos, a las emociones que Dios ha puesto en nosotros, que son naturales en el ser humano, inherente al ser humano, y entonces apelo a conmover a la persona. Por eso
el que ve una telenovela, sobre todo las mujeres con las escenas más tristes lloran, se conmueven, o una película o serie de chistes, una comedia, usted se ríe porque están apelando a través del lenguaje visual, del lenguaje sonoro, a través del sonido, están apelando a sus emociones para conmoverlo. Y evidentemente esto es parte que está en nosotros y todo buen comunicador, todo buen orador, todo buen locutor tiene que pensar en estas herramientas fundamentales. Cada vez que hablo, estoy tratando de convencer a alguien, conviértete a Cristo, deja el mundo de pecado, apártate del mal, persuadir a alguien para que haga tal cosa, empujarlo a, es prácticamente lo que significa el original de la palabra, colocar a alguien al borde del precipicio, no empujarlo, sino colocarlo para que él tome su decisión. Busco deleitar, embellecer el ambiente, la palabra, con retórica, con una buena expresión oral, exponer o conmover. Ahora bien, cuando definimos el lenguaje, lo vemos como el proceso de sonidos articulados que utilizamos para transmitir un mensaje. Hablamos de la sílaba, hablamos de la palabra, que son los segmentos, las unidades mínimas en que el lenguaje se puede descomponer. Cuando nos referimos a la lengua, hablamos de un sistema de comunicación verbal casi siempre escrito, que es propio de una comunidad humana determinada. Y cuando nos referimos al habla, nos referimos a la realización concreta de la lengua, que es un acto individual del ejercicio del lenguaje. Teniendo este marco conceptual, cada vez que hablamos, dependiendo nuestro idioma, para nosotros el español, porque es nuestra lengua, ¿verdad? Hablamos el español y nos entendemos, pero dentro de cada comunidad de hablante hay un lenguaje coloquial y ese lenguaje coloquial es el lenguaje que nos permite a nosotros entendernos. Hay frases que utilizan en tu país, hay expresiones idiomáticas que utilizan en tu país que cuando yo la escucho no sé lo que significa, porque estoy hablando dentro de un marco contextual del lenguaje que es autónomo de esa comunidad de hablante. E incluso en regiones de nuestro propio país se habla el mismo idioma, pero hay elementos del habla que son diferentes. Entonces hablamos de un lenguaje coloquial, hablamos de un lenguaje local y entonces hablamos de diferente tipo de lenguaje, de habla, de expresiones idiomáticas dentro de una misma comunidad de hablantes. Pero nos comunicamos, que es lo importante, porque hay un código, que ese código puede ser común para todos nosotros y puede ser desconocido para aquellos que nos escuchan. Vamos a entrar entonces un poquito más en materia a lo que queremos tratar, que es la voz. Y tenemos que hablar de fonología, de fonética, hablamos de fonema. Cuando nos referimos a fonema, hablamos de fono, que es sonido. Donde quiera que usted escuche fonología, fonólogo, está hablando de sonido, y hablamos entonces que la fonología es el estudio del sonido humano. La fonética se encarga de todo lo perteneciente o lo relativo a la voz humana. Estudia la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos de una lengua o dialecto. Entonces el fonema, que es el sonido de la voz, es la articulación mínima de un sonido vocálico o consonante. Es la parte más pequeña en que podemos segmentar el habla. Se llama fonema. Cada vez que hablamos es un conjunto de fonemas. Entonces, gramaticalmente, los fonemas se representan entre barras para distinguirlos de una simple letra, porque el fonema es sonido. Cada vez que hablamos de fono, hablamos de sonidos. Entonces tenemos los fonemas vocálicos, que son A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Fonemas vocálicos. Yo quiero que tú hagas desde tu casa, donde estás ahora, hagas este ejercicio conmigo para que veas cómo el aire, y luego te voy a explicar cómo el aire que inhalamos, inspiramos por la nariz, boca cerrada, ese aire que inhalamos
se convierte luego en sonido. En los fonemas vocálicos, el aire sale libremente, sin que haya articulación. Por eso tomamos aire y decimos los 5 fonemas vocálicos, así. Ahora le toca a ustedes hacerlo. Le voy a dar unos segundos para que puedan hacerlo. Inhalar, tomar aire por la nariz, boca cerrada, y entonces no hacer el sonido desde la laringe o la garganta. No, porque eso estropea, daña las cuerdas vocales. La mayoría de las personas no habla correctamente y no usa su voz correctamente porque no sabe respirar, no utiliza la respiración correctamente, que llamamos la respiración diafragmática, la respiración abdominal, la respiración completa, que nos ayuda entonces a utilizar correctamente nuestra voz. La gente habla con la garganta y el esfuerzo se queda aquí y por eso se dañan las cuerdas vocales. Le voy a mostrar un videito de las cuerdas vocales y cómo funcionan. Entonces, hay que respirar correctamente. Inhalamos. Los estoy mirando, háganlo. Noten cómo el aire sale libremente, parece que sale como desde la barriga, pero no es desde la barriga. Les voy a explicar en breve cuál es el proceso. Ahora, para que vean el papel de la respiración y vayan entendiéndolo conscientemente, vamos a hacer estos 5 fonemas vocálicos en una sola emisión de voz. ¿Cómo? De la siguiente manera. Inhalamos por la nariz, tomamos aire suficiente, llenamos los pulmones. Incorrecto cuando inhalamos hacer esto. Incorrecto, nunca haga eso. No lo está haciendo bien. Va a respirar mal. Se va a encontrar que la respiración le va a faltar. Va a estornudar, va a toser, va a terminar sin inspiración, se va a sentir ahogado y luego va a tener la necesidad imperiosa de abrir la boca, como hace la mayoría de los que hablan, y tomar aire por la boca. Incorrecto hacer esto. Hágalo conmigo suavemente, hágalo así, inspire, inhale por la boca. Fíjese cómo esa bocanada de aire reseca va directamente a sus cuerdas vocales. Incorrecto hacer eso. Incorrecto. Para eso hacemos. Y los hombros siempre distendidos. Se llenan los pulmones. El diafragma hace presión, divide la cavidad torácica del estómago, de la cavidad abdominal, y entonces los pulmones se inflan y crecen hacia abajo. Vamos a hacer el ejercicio entonces con los fonemas vocálicos en una sola emisión de voz. No sé si están viendo el video, porque creo que ¿Estoy en el video? ¿Sí? Giselle, muy bien. Ok, entonces, porque tenía la presentación y no sé si estaba saliendo yo en la pantalla acá. Entonces, la idea es hacer eso. Inhale. Exhale. Si toma una postura y se sienta bien, el que está recostado en la cama, en el mueble tirado, con la laptop y chequeando, ¿verdad? Suelte el mulo de pollo que tenga en la mano. Entonces,
la postura correcta para hablar, si está sentado, si se pone de pie, ¿verdad? Muy bien, ahí estoy viendo, chévere. Entonces, manos sueltas, distendidas, e inhalamos, inhalamos, exhalamos, soplando, inhalamos, soplamos, hasta el fondo. Inhalamos lentamente, no es hacerlo incorrecto, no, no, no. Estamos ejercitando nuestro aparato respiratorio, nuestros órganos de respiración. Y debemos tomar control del proceso respiratorio. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Esto sirve para uno relajarse cuando hay tensión. Esto sirve para tener quietud cuando hay nerviosismo. Antes de su participación, sentado en la banca, en donde quiera que vaya, se sienta, respira tranquilo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Usted cogió, tomó ira con alguien, se molestó y se puso que quiere estallar. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Y eso le va a ayudar a relajarse. Es un ejercicio de respiración porque va a permitir que nuestro aparato respiratorio se ejercite, controle el aire, porque el aire, pueden anotar esto, la respiración es la materia prima de la fonación. La respiración es la materia prima de la fonación. Aire, necesitamos aire. Si no respiro correctamente, no podré hacer buenas inflexiones, buena entonación, buena proyección de mi voz, buen uso de las pausas, el ritmo, la entonación y la cadencia al momento de hablar. Entonces, inhalo para decir en una sola emisión de voz los fonemas vocálicos, así. A, E, I, O. A, E, I, O. A, E, I, O. Quiero que lo hagan y lo hagan conscientemente. Al hacerlo, fíjense que se van a quedar sin aire. Como se me termina el aire, quiero aire rápido. La idea entonces es que en lugar de abrir la boca, que es el acto reflejo que hacen la mayoría de las personas, y hacer, entonces usted cierra la boca, cuando termina, para inhalar, hace y exhala, inhala, toma aire. Vamos a repetirlo otra vez al conteo de 3 para que lo hagan conmigo. 1, 2, 3. A, E, I, O. A, E, I, O. ¿Qué les parece? Síganlo practicando, lo pueden seguir haciendo, es un ejercicio muy bueno para nosotros ayudar a entender el proceso de respiración. Ahí están los fonemas vocálicos. Entonces tenemos los fonemas consonantes o consonánticos, que son las consonantes. Para eso necesitamos para cada fonema las articulaciones P, M, N, R, S, L, N, Z, Y, Y, H. Todos los fonemas consonánticos necesitan articulación. Los fonemas vocálicos, el aire pasa libremente por la laringe y por la boca, no hay que articular nada, solamente el sonido. A, E, I, O, U. Pero los fonemas consonánticos, entonces sí, P, M, N, así suenan, ¿verdad?
Pero el sonido consonántico, fonológicamente, fonéticamente, suena en, en, r, r, z, 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 sapo. Recuerden que el fonema es la unidad mínima en que se segmenta el habla. Papá, pa, mamá, mamá. Y así vamos entonces. Parece una clase de párvulos, pero no lo es. Es la herramienta, la zapata fundamental del habla y debemos entenderlo. Miren lo que estábamos haciendo en esa gráfica. Ahí tenemos los 5 fonemas vocálicos y donde se produce el choque del aire y el esfuerzo del sonido. Siéntanlo, háganlo. Y sientan cómo choca el aire en ese punto de su boca. O. Así funciona. Entonces aquí tenemos la clasificación de los fonemas vocálicos según su punto de articulación. Tenemos cerrados, el fonema I, que es el anterior, y posterior tenemos la U, que atrás. Ya les mostré la gráfica anterior. Lo pueden ver aquí en este cuadrito también. Medios, tenemos la E, y tenemos la O, y abiertos, la A. Mire cómo se abre acá. Bien, solamente esto para que tengan unos puntos de referencia. Entonces los fonemas consonánticos, miren los puntos de articulación según cada fonema. Y aquí funcionan entonces en nuestro aparato articulatorio, los dientes y los alveolos, los labios, el velo del paladar, el paladar, mírenlo acá, se lo muestro en esta gráfica para que puedan entenderlo. Y entonces tenemos las palabras dentales como la N, D, T, S, R, R, L, N. Fíjense que el sonido es con los dientes superiores. D, T, T. Los fonemas consonánticos labiales. B, P, F, M. Y luego tenemos en el paladar y luego en el velo del paladar. No quiero detenerme mucho ahí. Aquí vuelvo y les repito los puntos de articulación para que lo vean y reforzarlo. Y aquí vemos entonces cómo se produce cada punto de articulación en la boca, que es donde está nuestro aparato de articulación. Entonces tenemos el aparato fonador, lo que produce sonido en nosotros. Y aquí está el aparato fonador, ¿verdad? Miren los pulmones. Esto que se ve aquí, que ustedes ven aquí abajo, es lo que se llama diafragma. Se lo voy a mostrar mucho mejor en breve. Y aquí tenemos lo mismo. En el aparato fonador, el aparato respiratorio, inhalamos, los pulmones se ensanchan, el diafragma, como es un músculo elástico, permite que los pulmones crezcan hacia abajo y cuando expiramos y sacamos el aire, el diafragma vuelve a su posición original empujando el aire hacia afuera. ¿Lo observan ahí? Muy bien. Todo esto creo que va a estar en la plataforma de COICON, que luego van a poder consultar más tranquilamente estos talleres. Miren lo que estábamos haciendo. Inhalamos por la nariz. Evidentemente vamos a sentir la presión abdominal porque los pulmones están creciendo hacia abajo y el diafragma hace presión a la cavidad abdominal y exhalamos por la boca. Ahí está. Es la manera correcta para respirar. Ahora, quiero que vean este video que muestra el funcionamiento del sistema respiratorio. Un segundito. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea,
los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Muy bien. Quise mostrarles para que lo entendieran de una manera más gráfica, pudieran entender el concepto de cómo funciona la respiración. Entonces, vamos a dar, se nos ha terminado el tiempo, ¿verdad? Quiero solamente enseñarle un par de trucos y este va a ser lo mejor que yo puedo dejarle a todos ustedes. Pastor, perdón la interrupción. Como vamos a tener el tiempo de preguntas, si quieren que él responda alguna pregunta, el momento para escribirla es ahora, para que él tenga ahora el tiempo de darle los dos truquitos que nos va a dar y así podemos aprovechar el tiempo. Muy bien. A esto yo le llamo el truco del lápiz. Gracias, Giselle, muy amable. A esto yo le llamo el truco del lápiz. Como locutor profesional que me he ganado la vida por más de 30 años utilizando mi voz y todavía vivo de eso y no me ha ido mal, gracias al Señor, quiero enseñarles esto. Si ustedes hacen esto, van a mejorar su dicción, van a mejorar su fluidez, su articulación, su pronunciación. Es simplemente tomar un lápiz y hacer esto con el lápiz. Así. ¿Ah? Así. Y entonces hablar, intentar hablar así. No es apretar el lápiz, solamente es colocarlo así. Y podemos comenzar de esa manera, y ahí podemos hablar, ¿eh? Hablamos, 1, 2, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COICOM. Y luego lo ponemos un poquito más hacia atrás, para más grado de dificultad. La lengua queda libre, va a tener un obstáculo que es el lápiz, y eso nos va a permitir entonces ejercitarnos. ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Y cuál es la enseñanza del lápiz? Si usted hace este ejercicio durante 5 minutos, y le voy a decir cómo va a hacerlo, yo le voy a garantizar que va a mejorar su dicción, su pronunciación, su articulación, su manera de hablar. Y cuando nos volvamos a encontrar en otro congreso de COICOM o en cualquier otra actividad, usted me lo va a agradecer. Y se lo está diciendo un locutor profesional con más de 30 años. Entonces, ¿cómo usted va a hacer el ejercicio? Tome cualquier lectura, 5 minutos, comenzando con 5 minutos, tome una lectura, libro, la Biblia, un periódico, revista, lo que usted quiera. Léalo en voz alta, 5 minutos normal. Luego lo va a leer 5 minutos, la misma lectura igual, con el lápiz. Así, la misma lectura. Y luego, tercer paso, vuelva a leerlo sin el lápiz. Primero, sin el lápiz. Número 2, con el lápiz. Número 3, sin el lápiz. Y luego usted me va a decir a mí los resultados. Yo les garantizo que nunca jamás usted volverá a hablar de la misma manera. Mejorará su dicción, mejorará su articulación, mejorará su fonación, mejorará su manera de hablar. Y evidentemente la respiración, como les indiqué, practicarla constantemente. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. La materia prima de la fonación es la respiración. Vamos a las preguntas.